¿El archivo cómo se llama? No, en mi Flashboard no se molesta. Es que no te puse en eso. A ver, no creo que Hola, buenas noches. Bienvenidos todos a este evento. En nombre de Usuarios Digitales les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a hacer la presentación del primer reporte de derechos humanos en Internet del Ecuador. Este es el resultado del trabajo que como Usuarios Digitales, como organización, lo hemos hecho en el último año. Es un monitoreo realizado desde abril del 2016 hasta marzo de este año. Pero antes de entrar a la parte del meollo del asunto, quisiera presentarnos como usuarios digitales, que conozcan más o menos qué es lo que hacemos, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que estamos haciendo y también cuáles van a ser nuestras perspectivas a futuro. ¿Quiénes somos como usuarios digitales? Y también les vamos a mostrar un resumen de lo más importante de las cifras que tenemos en el reporte de monitoreo. ¿Quiénes somos como usuarios digitales? Somos una organización de la sociedad civil y nuestro objetivo es fomentar una Internet libre, segura, abierta y neutra. Todo esto para lograr que sea una herramienta indispensable para el libre ejercicio de nuestros derechos. Básicamente ese es el objetivo nuestro, velar porque el Internet llegue a ser una herramienta que nos permita ejercer libremente nuestros derechos. ¿Cómo estamos formados? Usuarios digitales somos un grupo de amigos que empezó de esa manera. Sus inicios fueron hace 8 años en un evento colaborativo llamado Barcamp, con una presentación sobre la calidad de servicio de operadoras y servicios de telecomunicaciones en el Ecuador. Y a partir de eso nos fuimos juntando personas afines y hoy somos un grupo multidisciplinario. Estamos ingenieros en electrónica, telecomunicaciones, abogados, periodistas, economistas. Somos un grupo bastante diverso y de algunas partes del país, pero que tenemos básicamente dos cosas en común que nos orientan dentro de usuarios digitales. Estas dos cosas que tenemos en común son el compromiso con la defensa de las libertades y la pasión por la tecnología. Dentro del campo de la defensa de los derechos humanos aquí en el Ecuador, como usuarios digitales, nuestro objetivo es ser el apoyo tecnológico dentro de esa lucha. Y hay una historia larga de organizaciones de la sociedad civil que han venido haciendo esa lucha a lo largo del tiempo aquí en el Ecuador. Pero con el avanzar de la tecnología, con la convergencia de tecnologías, esa lucha también tiene que llevarse a campo tecnológico y de plataformas digitales. Eso es nuestro objetivo como usuarios digitales, ser el apoyo, ser el brazo tecnológico en esta lucha por los derechos y por garantizar las libertades y el libre ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos. Ahora vamos a ver un resumen del monitoreo que hemos hecho en este último año, que tiene algunas cifras interesantes pero preocupantes a la vez. Y yo creo que si estamos aquí es porque nos interesa el tema y de alguna manera hemos palpado las amenazas que vamos aquí a presentarles. ¿Por qué hacer este monitoreo? ¿Por qué dedicar tiempo, esfuerzo y recursos a monitorear las amenazas a los derechos humanos en Internet en el Ecuador? Bueno, somos un país de aproximadamente 16 millones de habitantes, de los cuales, según estadísticas oficiales, el 55% tiene acceso a Internet. Este avance en la penetración del Internet, tanto en Internet fijo, en computadoras, o en Internet móvil cada vez más creciente, en teléfonos o tablets, genera la gran necesidad de dejar constancia de los casos de violación a los derechos en plataformas digitales. Que no se olviden esos casos de violaciones de derechos, que quede constancia, que quede un registro. Entonces, el avance en la penetración de Internet y los casos que ya se han visto en años pasados sobre violación a derechos humanos en plataformas digitales crean esta necesidad de empezar un monitoreo, pero con el soporte y el apoyo técnico que como usuarios digitales queremos darle a la defensa de derechos.
No estamos, obviamente, en contra de avances que se han dado en la aplicación de políticas públicas en el campo de tecnologías y telecomunicaciones en el Ecuador. Y tenemos que reconocer que sí han habido avances en los últimos años aquí en el país. Se han construido cientos de infocentros. No sé qué resultados positivos o negativos tenga del uso de estos infocentros, pero hay una infraestructura tecnológica amplia y grande que se ha desarrollado en los últimos años en el país. Eso tenemos que reconocer. También se realizó la apertura de abrir concesiones para el espectro radioeléctrico. Eso venía cerrado por mucho tiempo y se abrió la posibilidad de concesionar ese espectro. También reconocemos porque eso permite traer nuevos servicios o nuevos proveedores. Pero también tenemos que ser vigilantes y corresponsables, no dejar la responsabilidad de esto solo al gobierno o al Estado. Repito, no estamos en contra de políticas públicas que vayan en beneficio de la comunidad, pero sí es nuestra obligación, no solo nuestra de usuarios digitales, sino como ciudadanos o como personas conscientes de que tenemos que garantizar las herramientas que nos permitan este libre ejercicio de derechos. Tenemos que vigilar si existe o llega a crearse una legislación o políticas públicas que de alguna manera representen un problema presente o futuro, o que pueda ser aprovechado en contra de los derechos de todos por el poder de turno. Hay que reconocer lo bueno, apoyar los avances, pero mantenernos vigilantes y también tomar posición como corresponsables. ¿Qué amenazas o qué categorías nosotros llegamos a definir mientras se hacía el monitoreo de las amenazas a derechos humanos en Internet en el Ecuador? Llegamos a definir 9 categorías específicas que las pueden ver aquí en el cuadro. Podemos ver el número de amenazas que se detectaron en cada categoría en el periodo en el que se hizo la medición del monitoreo, que fue un año desde abril 2016 hasta marzo 2017, que nos da un total de 160 amenazas que como usuarios digitales monitoreamos y registramos en este último año. Es algo bastante preocupante, no es una cifra pequeña, y como pueden ver, las categorías también pueden ser de cierta preocupación. En esta presentación me enfocaré a presentar un caso real de los monitoreados para cada una de las categorías y en cada uno de los meses de las mediciones. Empezamos el monitoreo en abril de 2016. Hemos tomado como ejemplo para este mes lo que se encuentra dentro de la categoría como legislación amenazante. ¿A qué se refiere esta categoría? Tanto a nivel local como regional, pueden empezar a promulgarse leyes o propuestas legislativas que de alguna manera atenten contra el libre ejercicio de nuestros derechos en Internet. Y en abril de 2016 tenemos el ejemplo cuando se aprobó el decreto de excepción, como respuesta al terremoto del 16 de abril. Los medios de comunicación difundieron información de manera restringida y que estaba relacionada al desastre. El decreto en específico no se enfocaba a la restricción de Internet, pero basado en experiencias anteriores, sí complicaba un poco la labor de los medios para comunicar. Entonces, se registró esto, el estado de excepción podría ser una amenaza, podría causar algo de autocensura en esas condiciones, a pesar de que estábamos en una situación de emergencia a nivel nacional. Otra categoría es DDoS, que es un término mucho más técnico, con el que se conoce a los ataques de negación del servicio, que básicamente consiste en que se organiza un ataque concentrado y organizado a una página web, a un servidor específico, para causarle tantos pedidos de información simultáneamente y lograr que el sitio web o la página se caiga y la gente no pueda acceder a eso. Se lo puede usar de varias maneras. Una manera de protesta, Anonymous generalmente lo hace, y genera un ataque de DDoS a sitios del gobierno norteamericano o a algún sitio en específico a manera de protesta. Pero también puede ser usado si alguien
no le interesa que la gente entre y lea la información publicada en alguna página en específico. En mayo del 2016, dentro del contexto de manifestaciones de trabajadores y organizaciones de la sociedad civil por el Día del Trabajo, el periódico digital La República transmitió estas marchas, estas manifestaciones, pero durante la transmisión que estaba haciendo La República, su portal sufrió un ataque de DDoS y estuvo fuera de línea por varias horas. Este caso real que pasó en mayo de 2016 lo monitoreamos y ha quedado registrado, y es un ejemplo de lo que es un ataque DDoS y que ha pasado aquí en Ecuador en este último año. Otra categoría para junio del 2016. La categoría la llamamos difusión de datos personales. Esto corresponde a amenazas en donde de una manera pública se pone a consideración de toda la gente datos personales que pueden violar la privacidad de una persona o poner en riesgo por exponer algunos datos de esta persona. En junio de 2016 el caso específico pasó en el Enlace Ciudadano 478, donde el presidente Rafael Correa alentó a los simpatizantes a revelar datos personales de usuarios de redes sociales que, según él, a su juicio personal, emitan comentarios ofensivos contra él o el gobierno. Fue una petición pública solicitándole a la gente que revele datos personales de personas que de alguna manera consideren están emitiendo comentarios ofensivos contra el gobierno. En junio de 2016, el total de amenazas en todas las categorías fue de 12. Otra categoría de amenaza que hemos monitoreado, la llamamos políticas de red social. Es cuando se logra dar de baja o bloquear cierto contenido, por ejemplo, en Facebook o en Twitter, porque este contenido se denuncia por estar infringiendo alguna de las políticas de la empresa, en este caso Facebook o Twitter. Entonces, generalmente cuando la empresa recibe varias denuncias, asume que es cierto y se cura en sano y bloquea la cuenta, generalmente de una manera temporal. Luego uno, como persona afectada, puede reclamar a Facebook o a Twitter, decirle que no está violando ninguna de sus políticas de privacidad o de uso, y le desbloquean la cuenta. Pero la acción de bloquearla ya se hizo. Puede ser una acción de presión, de amenaza, como para empezar a generar una autocensura en la persona que recibió esta suspensión. Y en julio del 2016, cuentas críticas al gobierno fueron suspendidas por la difusión de información relacionada con funcionarios del gobierno. Algunas de estas cuentas son las de Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, un activista político en Twitter, Carlos Acosta, y también la cuenta del comunicador Bernardo Abad. Básicamente la última, la de Bernardo Abad, fue suspendida porque él publicó información de carácter tributario del entonces embajador especial Lenín Moreno, que era información pública que se puede encontrar entrando al portal del SRI. Pero alguien consideró que eso lo afectaba, reportó el tweet a Twitter, y posiblemente fueron varias denuncias a los reportes. Twitter bloqueó la cuenta hasta que el usuario reclame y les haga ver que en realidad no estaba violando las políticas de privacidad o de uso de Twitter. En julio del 2016 tuvimos un total de 34 amenazas en todas las categorías. En agosto tomamos como ejemplo la categoría de hackeo o intromisión, que también hemos tenido algunos de estos casos en el último año. En esta categoría entran los casos en donde se ha confirmado que una cuenta ha sido hackeada o alguien ha logrado entrar y publicar en nombre de la persona dueña original de la cuenta. Generalmente muchos piensan que esto requiere de bastante conocimiento tecnológico o de herramientas avanzadas para hacerlo, y generalmente no es así. Hackear o lograr entrar a la cuenta de una persona
generalmente se consigue a través de ingeniería social. Si no tenemos una contraseña fuerte, si dejamos bastantes rastros de las cosas que posiblemente más nos gustan o más hacemos, y nuestra contraseña no es fuerte y está relacionada a eso, alguien se puede dar el trabajo y llega a encontrar nuestra contraseña. O usan técnicas también que no son tan avanzadas, como el phishing, que también es bastante usado aquí en Ecuador. Nos llega un correo, por ejemplo, del banco, creemos que es del banco, en donde nos dice que debemos actualizar nuestros datos, que por favor entremos al portal y actualicemos nuestros datos. ¿Qué es lo que hace el phishing? Nos manda una página idéntica a la del banco, pero que está en otro servidor completamente diferente. Ponemos usuario, ponemos contraseña, eso les llega a ellos, esos datos, y de ahí recién nos dirigen a la página verdadera del banco, cuando ellos ya han cogido nuestros datos. De una manera bastante básica, sin usar gran tecnología, se han apoderado de una de nuestras contraseñas. Y pueden hacer eso para otros, o sea, no para la cuenta del banco, sino pueden hacerlo para el correo o para otro tipo de servicios. Si alguien ingresa a nuestro correo, lo más seguro es que podrá tener acceso a otras redes que las tenemos asociadas con nuestro correo. En agosto del 2016, nuevamente el periódico digital La República fue hackeado. Alguien logró hacerse de sus contraseñas o tener acceso a las aplicaciones que manejan Facebook y Twitter y no lograron tener control de sus cuentas por alrededor de una hora. No siempre es necesario saber la clave tampoco, porque no sé si ustedes cuando usan Facebook o Twitter en el teléfono, no siempre uno ingresa la primera vez y nunca más ingresa la contraseña. ¿Por qué? Porque la primera vez que uno ingresa, uno le autoriza a Twitter que ingrese a la aplicación desde la aplicación oficial del teléfono, por ejemplo. Si a alguien se les roba el teléfono, está ya instalado aquí sin saber su contraseña, puede entrar a su cuenta y cambiar ahí sí datos como contraseña o correo de contacto y más información. Otra categoría es el abuso de copyright o derechos de propiedad intelectual, que es bastante usado, en donde se valen de argucias legales argumentando violación de propiedad intelectual y con eso logran dar de baja cierto sitio, cierta página o cierto contenido específico. En septiembre de 2016, el blog Hispano Post recibió una notificación por DMCA, que es una ley norteamericana que justamente está hecha para, en teoría, prevenir estos abusos de propiedad intelectual o un mal uso de propiedad intelectual. Y, entre otras cosas, se denunció directamente al periodista ecuatoriano Emilio Palacio por difundir imágenes del presidente Correa que estaban protegidas por derechos de autor, según la versión del gobierno. Entonces, aquí viene un caso un poco curioso. En el país, la mayoría de bloqueo de contenido o de páginas haciendo uso del abuso de derechos de propiedad intelectual se da por imágenes o videos del gobierno, de los cuales el gobierno tiene la propiedad intelectual. Pero es raro porque si se generan usando recursos de fondos públicos, se supone que no le pertenecen al gobierno, sino le pertenecen a todos. Pero usan una herramienta legal que les permite hacerlo, y a través de eso no es algo tecnológico, no es algo avanzado, simplemente usan una herramienta legal que les permite dar de baja ciertas páginas, contenidos o publicaciones específicas que les puede resultar incómodas a ciertos sectores o poderes. En septiembre de 2016 hubo un total de 12 amenazas en todas las categorías. En octubre vamos a ver la categoría de intromisión o intrusión, y el ejemplo es la campaña que se llamó Assange Desconectado, que no sé si se acuerdan, pero le quitaron el internet a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres y estuvo desconectado más de 2 meses, justo en medio del contexto electoral en Estados Unidos, porque nuevamente a algún grupo de poder le parecía incómodo
que Assange tenga acceso a Internet. A ese grupo de pueblos no le parecía bien que acceda a Internet y de alguna manera ese pedido llegó a la Embajada de Ecuador en Londres y le quitaron el acceso a Internet a Julian Assange. Nos guste o no el señor Assange, es una amenaza, se están entrometiendo en su conexión, en su canal de información y comunicación, le están coartando el derecho a informarse, a comunicarse. Esto pasó en octubre del 2016. En ese mes se tuvo un total de 8 amenazas en todas las categorías. Noviembre del 2016. Otra categoría es amenazas a la integridad. Aquí nos referimos a personas que han publicado en redes sociales amenazas a la integridad física de alguien más. Hacen uso de estas plataformas para amenazar físicamente o con llegar a violencia física a alguien en específico. Es así que, como ejemplo de una amenaza a la integridad usando redes sociales, en noviembre sale un tweet desde la cuenta ABC Informa, cuyo nombre está escrito como Alfaro y de Carajo, y en ese tweet publican un video en donde amenazan de muerte al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y a Carlos Pareja. Las autoridades desestimaron esas amenazas y al poco tiempo la cuenta salió del aire. ¿Por qué salió del aire? Hay dos opciones. El dueño de la cuenta la cerró o usuarios denunciaron esto porque esto sí viola las políticas de uso de Twitter. Twitter sí bloquea, sí suspende cuentas que claramente y directamente manifiestan amenazas hacia alguien más. En noviembre de 2016 tuvimos un total de 5 amenazas en todas las categorías. Otra categoría en la que dividimos todas las amenazas encontradas es proceso judicial por contenidos en Internet. ¿A qué se refiere esta categoría? Aquí agrupamos todas las amenazas que llegaron a convertirse en un proceso judicial contra alguien a partir de algo que fue publicado en sus redes sociales o en alguna plataforma digital. En diciembre de 2016, el Ministerio del Ambiente y la Policía Nacional iniciaron un proceso de disolución contra la organización social Acción Ecológica por la difusión de fotos y tweets en redes sociales que, a criterio de ellos, del Ministerio y de la Policía, incitaban al odio y alteraban el normal desenvolvimiento del orden público. Justamente hoy tenemos a Natalia de la Acción Ecológica que nos hablará un poquito sobre este tema. En diciembre de 2016 tuvimos un total de 13 amenazas en todas las categorías. Y la última categoría que nos falta por revisar es información falsa. Es una tendencia a nivel mundial conocida como fake news, que estuvo bastante presente en la campaña presidencial de Estados Unidos y que básicamente consiste en tratar de engañar a la gente, al usuario común y corriente de Internet, con noticias que pueden parecer ciertas, pero son parcial o completamente falsas, para beneficiar o perjudicar a alguien con esta información. Y como digo, es una tendencia a nivel mundial que se la puede usar para ciertos objetivos específicos y aquí en Ecuador también está pasando. En enero del 2017 tenemos un ejemplo de una amenaza registrada en donde varios usuarios reportaron haber recibido correos electrónicos que supuestamente venían desde direcciones de organizaciones políticas y en donde se difundía información falsa sobre algunos candidatos en particular. Esto lo registramos en enero de este año. Están divididas las amenazas. Tuvimos un total de 12 amenazas distribuidas como muestra el cuadro que ven ahí. En este caso, en febrero, se tuvo más casos de amenazas por hackeo de cuentas o
Comisión en Cuentas. Y en marzo tuvimos 7 amenazas, la mayoría fueron amenazas a la integridad física a través de redes sociales. Y además, en la coyuntura electoral que vivimos en el Ecuador, el resumen de amenazas solo en la temporada electoral fue de 43 amenazas en las diferentes categorías. La mayoría por hackeo de cuentas. No sé si se acuerdan, pero algunas figuras políticas empezaron a publicar información contra ellos mismos en sus propias redes sociales, porque alguien se hizo con sus contraseñas o con el acceso a sus aplicaciones. Y también hubo bastante suspensión de cuentas haciendo uso de las políticas de cada red social, reportando cierto tuit o cierta cuenta por algo que se reportó como que estaba violando las políticas. No estuvieron suspendidos mucho tiempo, pero sí se logró el efecto de meter un poquito de miedo o tratar de generar la... en este último año. A continuación, quiero invitar a nuestros panelistas invitados para tratar de una manera más cercana de sus organizaciones y las posiciones que ellos tienen. Invito a Daniela Salazar, que nos acompañe. Es abogada, defensora de los derechos humanos, nos va a dar derechos que han pasado aquí en el Ecuador. Natalia Bonilla, invitamos al escenario también de Acción Ecológica, que nos acompañe. Ellos sufrieron, se los amenazó con disolver la organización, tomando como causal la publicación en sus redes sociales. Y a Juan Carlos Calderón, periodista de amplia trayectoria, reconocido aquí en el país, también invitamos a que nos acompañe al escenario. Él hoy trabaja en la revista Plan B, que es uno de los objetivos favoritos del gobierno para dar de baja su página. Entiendo que Acción Ecológica trajeron una presentación, no sé si podríamos empezar por ahí y en base a eso desarrollamos el... Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Natalia Bonilla, yo soy miembro de Acción Ecológica. Quisiera empezar por agradecer a los organizadores de este evento. Consideramos muy útil en este momento, en este cambio de historia, poder realizar un análisis de estos hechos. Bueno, yo quisiera contarles, como muchos de ustedes quizás sepan, ¿Cómo se llama? Bueno, como muchos de ustedes quizás sepan, el 20 de diciembre del 2016, nosotros en Acción Ecológica recibimos una notificación de parte del Ministerio del Ambiente sobre el inicio de la disolución de nuestra organización. Esta disolución se hacía a pedido del Ministerio del Interior, que hacía esta solicitud. Nos tomó realmente por sorpresa, llegó a conocer y llegar las cosas de suicidio el jueves a las 4:45 de la tarde, como 15 minutos antes de que se realizara las oficinas, y nos pagan 24 horas de la Imaginaron lo que tenemos que responder en ese corto tiempo en la que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con eso. Y este poco tiempo. Bueno, entonces, ni bien pasó esto, nosotros empezamos con nuestra estrategia, ¿no? Lo primero que hicimos fue convocar a una rueda de prensa. Utilizamos justamente las redes sociales para convocarles y además de eso, pues como toda la base de datos que nosotros teníamos, además de la colaboración de nuestros amigos y amigas. Entonces inmediatamente vinieron los medios y nosotros ahí pudimos decir que el Ministerio del Interior iniciaba este proceso de disolución, Acción Ecológica,
sobre todo por los tweets y por los retweets que nosotros habíamos puesto aquí. Bueno, quisiera empezar por un pequeño videíto sobre una reflexión nuestra sobre este tema. No sé si es que se alcanza a ver. Bueno, entonces, pásale por favor. Pásale nuevamente. Ese de acá es justamente el repost que nosotros hicimos de otra página web por la cual empezó el proceso de disolución. Esto yo quiero decir que desencadenó en una reunión pacífica, muy alegre, muy colorida en la Plaza Grande, por primera vez, yo creo que en unos 5 años que la sociedad civil se toma de esta manera pacífica la Plaza Grande. Y fue a partir de esto. Bueno, entonces el Ministerio del Ambiente justamente estaba de alguna forma poniéndonos pruebas, y estas pruebas iban, por ejemplo, como la que acabo de indicar, SOS por Usual. La otra por la cual nos acusaron fue un retweet que hicimos de Yas Unidos, donde señalamos algo que todo el mundo sabe, que es que petróleo y minería es la misma porquería. Y a partir de esto, de estos más o menos, y de otros boletines de prensa que nosotros habíamos publicado, es que se empezó todo este proceso. Este proceso se basó en unos decretos ejecutivos, el primero de este tipo, que fue el decreto número 16, el cual posteriormente fue sustituido por el decreto 739. Entonces, este decreto lo que hace es limitar el ejercicio de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo el ejercicio a nuestro derecho de la libre asociación pacífica. Y en este caso lo que hace es tomar pruebas del Internet para deslegitimar nuestro trabajo y decir que, por ejemplo, en el caso de Acción Ecológica, no nos estábamos ateniendo a las normas, a nuestros estatutos y a los fines para los cuales fuimos creados. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros cumplimos los estatutos para los que fuimos creados y que uno de esos es justamente defender a los pueblos indígenas, estar al lado de ellos, denunciar los casos de contaminación, y que eso es lo que nosotros hemos hecho. Ustedes pueden ver al final de este documento, que es uno de los documentos oficiales que llegamos, que nos recibieron, está justamente lo que dice, ¿no? Igualmente, en este otro documento, en el último párrafo también está, que se nos inicia
este proceso por nuestras declaraciones en las redes sociales. Ahora, frente a esto, nosotros consideramos que todo lo que sucedió fue una violación a los derechos humanos, a la libertad de expresión, así como también una violación a los derechos humanos a nuestra libertad de asociación. Si bien Acción Ecológica no fue disuelta, eso no quiere decir que sobre nosotros pese una amenaza, y no solamente sobre nosotros, sino sobre las otras organizaciones de la sociedad civil. Yo quisiera señalar que años anteriores la Fundación Pachamama fue disuelta exactamente por lo mismo, porque ellos retuitearon igualmente una convocatoria a una marcha que era la Marcha del Agua, y esa fue la única prueba a través de la cual la Fundación Pachamama fue clausurada definitivamente y hasta el momento no ha sido vuelta a abrir. Lo que yo quisiera señalar es, bueno, pues toda esta presentación que yo estoy haciendo está en el internet, siendo fiel a esta convocatoria. Entonces todo esto es absolutamente público. Es que ya alguien de la policía que a veces suele seguir eso, pues sepan lo que está ahí, que es público, pueden accederlo. Ahora comentarles que entre nosotros elaboramos una estrategia, y claro, esta estrategia estuvo muy basada justamente en el internet, en la libertad de las redes sociales, pese a que nos intentaban limitar. Nosotros de todas formas las utilizamos, y fue empezar este hashtag de SOS Acción Ecológica, SOS Pueblo Shuar. Entonces aquí es como logramos de alguna manera incluir a la sociedad civil, a las personas de todo el mundo, a los ambientalistas, a las personas que estaban preocupadas en esto, ¿no? Nosotros creemos, también hubo una recolección de firmas a través de Change. Nosotros creemos que las redes sociales tienen justamente estos valores, ¿no? Poder movilizar a la gente. Ahora, también nosotros analizamos que una de las limitaciones de las redes sociales de alguna manera es creer que el ciberactivismo de alguna forma, que poner un like, que poner un me gusta, que un compartir es hacer algo. Cuando realmente sí es y no es. Realmente las cosas se dan en las calles, realmente es otro el espacio donde suceden las cosas. Entonces, en nuestra estrategia fue un punto, las redes sociales, todos los productos que nosotros hicimos para Twitter y para Internet, y otro punto muy importante es lo que nosotros llamamos ya la movilización en las calles. La movilización social, estar permanentemente en las calles, donde también tuvimos ahí expresiones con mucha gente, con jóvenes, con mucha alegría que nos estuvieron acompañando durante todo este proceso, que fue además antes de las fiestas de Navidad, pero de todas formas lo conseguimos, ¿no? Les digo, de una manera pacífica, con muchos colores, con mucha alegría. También otra de nuestras estrategias fue acudir a las instancias internacionales de vigilancia y de respeto a los derechos humanos. Entonces aquí fue determinante justamente la comunicación oficial que hicieron 5 relatores ante la amenaza del cierre de Acción Ecológica. Esta comunicación estuvo liderada justamente por el relator de la libertad de expresión y de asociación. Y ellos, entre las cosas que ellos decían, ¿no? Parece que el gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían la ortodoxia oficial. Indicado. Esa estrategia de estrechar la sociedad civil se ha implementado a través de 2 decretos, 16 y 739, que otorga a las autoridades poderes para disolver unilateralmente cualquier tipo de organización. Por esta línea fueron de alguna forma las declaraciones que hicieron los relatores especiales de las Naciones Unidas. Obviamente también nuestra estrategia fue una estrategia legal para poder contestar justamente al Ministerio del Interior, al Ministerio del Ambiente. Tuvimos que demostrar con armas legales de alguna forma que era ilegítimo este ataque, reivindicar nuestro derecho a la libertad de expresión, demostrar también que esta interpretación de estos decretos 739 era de alguna forma caprichosa, o sea que era a libre albedrío de quien le esté interpretando. Eso es lo que yo quisiera decir. Y bueno, entonces esa fue también nuestra parte de nuestra estrategia, que es la parte legal. Nosotros también lo que hicimos
fue hacer una recopilación de las agresiones que Acción Ecológica sufrió, que los miembros de Acción Ecológica sufrió durante estos 10 años. Y nosotros encontramos que fue una cantidad muy grande de agresiones que sufrimos las personas, que sufrió la institución, agresiones como robos, como seguimientos. Quizás una de las cosas que más nos llegó a impactar fue que justamente en este periodo una de nuestras compañeras sufrió un ataque de carácter sexual, lo cual nos llegó a golpear mucho, pero que lo pudimos denunciar con las organizaciones feministas, con quienes logramos hacer una alianza y tomar mucho poder sobre esto, para que de ninguna forma nos lleguen a callar, ni siquiera no con un decreto y tampoco atacándonos directamente a nuestros cuerpos. Natalia, tengo que interrumpirte para tener tiempo también con los otros panelistas, pero en resumen, les llegó la información, el comunicado del Ministerio del Interior, que tenían 24 horas para responder, y todo por un tuit al que ustedes vieron por el tuit. Efectivamente, por un tuit y por esto del Facebook. Yo Bien. solamente quisiera señalar Claro. dos cosas. Que aunque nuestra personería jurídica ha sido devuelta, no nos sentimos en paz, nos sentimos amenazadas, dado que estos dos decretos, el 739 y el decreto del 739 continúa vigente. Además, se lo quiere transformar de un decreto en una ley, lo cual nos afectaría aún más. Entonces, no nos sentimos en paz. Y yo finalmente quiero señalar la solidaridad de Acción Ecológica con Luis Eduardo Vivanco, director de Diario La Hora, por el proceso que ahora se le ha iniciado. Muchísimas gracias, Natalia. Apreciamos mucho tu intervención aquí para conocer el caso que ustedes vivieron de primera mano. Y ahora le damos paso a Juan Carlos. Sí, porque la idea, ¿cuál sería, Juan Carlos? Tratar los casos específicos de amenazas, y con Daniela vamos a cerrar como para enlazar todo el asunto. Juan Carlos Calderón, de Plan B, quisiéramos que nos cuentes cómo ha sido el proceso. No sé si ha sido sistemático o de golpe las amenazas que ustedes han visto, sobre todo a su sitio web, a la plataforma que ustedes tienen para difundir y comunicar sus contenidos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, estoy muy honrado de estar acá, también con las compañeras de Daniela y Natalia. Sí, ha sido las dos cosas, sistemático y de golpe. En realidad, nosotros tuvimos dos cosas, hemos tenido dos cosas. Los ataques de DOS, que fueron muy fuertes desde más o menos 2014-2015. Esos de negación de acceso que nos atacaron con mucha fuerza. En realidad, cuando sacamos la historia del Hacking Team y su relación con la CNI, y nos bajaron a nosotros y nos bajaron a como 7 portales adicionales. Y fue un ataque tan grande que fuimos expulsados prácticamente de nuestro servidor en Alemania, porque por sacarnos el aire a nosotros se bajaron el servidor en Alemania. Entonces los alemanes nos dijeron: vean ustedes, cholitos, son absolutamente tóxicos, peligrosos, tengan la bondad de irse. O sea, y nos fuimos. Y luego nos fuimos a California, ¿sí? Hemos ido rotando así por varios países, y en California conseguimos una pequeña empresa que nos aprovechó la oportunidad del negocio, y entonces cada que nos atacaba, subía el ancho de banda y nosotros podíamos seguir operando. Pero eso implica un costo adicional. Eso implica un costazo adicional, es decir, de lo que podíamos pagar, qué sé yo, 180 o 200 al año, llegamos a pagar 800, o sea, una cosa así. Y claro, eso, nosotros que tenemos altísima plata, nos impacta muy fuertemente. Pero pararon los ataques, y llegamos a un acuerdo con la empresa esta para decir: bueno, en realidad nos van a seguir atacando, ¿sí? Y pues pagamos una tarifa mensual que nos convenga a los dos para que nosotros gastemos mucho ni ustedes, digamos, pierdan tampoco. Entonces hemos llegado a ese acuerdo, pero en realidad ya es un gasto adicional.
Y luego ya venían dándose ataques y estos pedidos de copyright a través de esta empresa extrañísima que se llamaba, porque yo creo que no existe, Ares Right, que actuaba en nombre de la SECOM, de la Secretaría de Comunicación, para decir que tenían la propiedad intelectual de la cara del presidente, o sea, básicamente eso, de las fotos de la cara del presidente, y de todo lo que significaba el uso de imagen desde estatal y de la presidencia de la República. Y nos ponían estas demandas cuando estábamos ya en Estados Unidos, porque eso no aplica en Alemania ni solo en Estados Unidos. Y bueno, nosotros insistentemente les pedimos, y después Cuatro Pelagatos también sufrió estos pedidos, y nos juntamos en exigir que nos presenten las pruebas del copyright. ¿Dónde está el registro del copyright? Y hasta hoy no se presenta, ¿no? Y luego hubo varios otros pedidos de copyright, coincidiendo siempre con artículos que tenían que ver con temas de corrupción. O sea, no nos molestaban, obviamente, cuando sacábamos la foto de un ministro o del presidente o el vicepresidente en algún tema de coyuntura, pero cuando sacábamos las cosas de los atracos de la refinería Esmeraldas y poníamos la foto del señor Jorge Glass inaugurando la refinería Esmeraldas, entonces nos querían bajar. Y claro, la molestia estaba en que nuestro, ¿cómo se dice?, administrador de la cuenta, que vive en California, ¿sí?, se tenía que enfrentar a estos pedidos de Ocean Drive, de la empresa, a que bajemos estas fotos por pedido de la SECOM, porque ya no era Ares Right, sino directamente la SECOM. Y en eso nos la pasamos, es decir, nosotros respondemos a la empresa y la empresa a su vez responde a la SECOM. Solo una consulta. Me imagino que estos movimientos legales, ya sea a través de Ares Rights o directamente de la SECOM, también implica un costo para los denunciantes en este caso. Eso porque ellos usan, claro, evidentemente ellos mandan el pedido vía mail y la empresa nos remite y dice, miren, han pedido esto, ¿ustedes qué dicen? Entonces nosotros le decimos, nosotros estamos protegidos básicamente usamos el recurso de la protección legal de la Constitución de la República y de la Ley de Transparencia, que define que es un documento público. Claramente, hasta un par de artículos de la Ley de Transparencia que dice, los documentos públicos son estos, los que produce el Estado, y son fotos y un documento público, no molesten. Y entonces se retira un rato, como perro rabioso que le patea en el hocico, entonces se retira un rato y después regresa, ¿no?, con otros pedidos. Y ahora nos hicieron un pedido de 14 fotos que bajemos. Nosotros seguimos insistiendo en el derecho a usar esto que es del público. Entonces, a veces sí les bajamos y les ponemos el sellito de censura porque es importante que quede registro, o sea, que quede que esta pelea quede registrada periodísticamente. O sea, entonces, nos movemos así, y de hecho no dejamos de usar las fotos del Flickr del Estado, no dejamos de usar. Y es interesante porque hay gente que a veces ha llegado a nuestras oficinas o se me acerca y me dice, mira, Juan Carlos, te tengo la solución. Le digo, ¿cuál es la solución? Altera la foto, dale la vuelta a la foto, o ponle de cabeza, lo que sea, o sea, ¿no? Y claro, no es ético hacerlo. Se puede hacer, obviamente, porque se supone que funciona como un motor que te está buscando las fotos, ¿no es cierto? Y ya no te lee. Pero bueno, o sea, ese tipo de recursos hay, y nosotros seguimos peleando el derecho a usar los recursos que son públicos, o sea, como contribuyentes, porque esto pertenece a todos y ha sido hecho con recursos públicos. Entonces, y hay otros factores ahí que nos van, pero en el fondo, en el fondo del mar, el punto tiene que ver con la censura. O sea, y la paranoia del gobierno o del Estado, ¿no es cierto?, frente a este tipo de mensajes. Los gobiernos son paranoicos, los estados de este tipo son paranoicos esencialmente, y se creen amenazados por un tuit, como en el caso de Luis Eduardo Vivanco, que le denuncian
por el delito de intimidación. Es decir, este Estado se declara víctima de un tuit de un periodista que usa gorra. Entonces, y se declara intimidado por un tuit, ¿no? Y entonces es el hecho de que ya no se habla, porque en general los censores, el censurador, no le gusta referirse a sí mismo como censurador, sino como defensor de derechos o como bien público, lo que sea. Pero nunca habla de sí mismo como un censurador. Y yo creo que es necesario hablar de los censuradores. O sea, es necesario cambiar y acusar al Estado ecuatoriano de censurador. Lo es constantemente, lo hace con este montón de recursos, este tipo de intromisiones en cuentas que además son inaceptables, los hackeos. A mí me hackearon mi cuenta de Twitter cuando mencionabas en la época electoral, me hackearon mi cuenta de Twitter y empezaron a hablar muy mal de Andrés Páez y empezaron a sacar esos videos y todo eso. Yo soy orgullosamente análogo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, no tengo muy buena relación con todo esto, pero afortunadamente en ese momento estaba en un taller precisamente para reaprender cómo manejar mi vida en el tema digital con un grupo de personas muy jóvenes que manejaban de pe a pa este tema y que ayudaron en ese momento a que nos dimos cuenta de que estaba siendo hackeado también simultáneamente la cuenta de Maya Montaño, y para mandar el mismo mensaje contra Andrés Páez. Y nos pudimos contactar con gente de México y que nos puso directamente en contacto con Twitter, ¿sí? América Latina, y pudimos, no sé cómo es el mecanismo, pero que ellos declaren este tema de emergente, o sea, porque resulta que hay tantas cuentas hackeadas en el mundo que te meten en la cola nomás. O sea, sí, sí, también está pasando esto a Afganistán, o sea, no molestes, ¿no? Todo el mundo cree que es prioridad, pero no, te meten en la cola y te fregaste. Y logramos que por lo menos mi cuenta entrara, digamos, como prioritario y se pudo recuperar al tercer día. Pero creo que Maya Montaño hasta ahora no creo que recupere la cuenta. Entonces, es un tema que también molesta, incomoda y te toca estar explicando. Yo como periodista uso la cuenta personal para emitir cuestiones personales, pero también para lanzar información. Y claro, y el hecho de que empieza a aparecer en tu cuenta algo contra un candidato a la vicepresidencia de la República, te tocaba empezar a explicar. Es decir, no soy yo, es el malo que está tomando mi cuenta. Y claro, empieza un mecanismo de explicación pública de que no eres tú el que estás insultando a Andrés Páez, aunque quisieras, o sea, pero no puedes hacerlo. Entonces, es un tema de prestigio, de credibilidad profesional que funciona así. Y entonces era eso, digamos, y después te tocaba, como ya se denunció la cuenta hackeada, cuando ya recuperé mi cuenta, me tocaba explicar que era yo mismo. Que no era el hacker el que estaba, ¿no? Porque la gente entra en un paniqueo, una paranoia también de desconfianza, y te dicen, ¿serás vos o no? Entonces yo les puse un tuit y les dije, pregúntenme cosas personales que solo ustedes conozcan, por interno. Y entonces me empezaron a preguntar, ¿cómo se llama tu esposa? Hincha de qué equipo eres, del Quito, eres vos mismo, entonces un sufridor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, nadie va a reconocer eso. Es el mismo. Entonces, y ese tipo de cosas se dieron. Pero, insisto, el tema de la censura. Me parece que en el fondo del mar, con toda la tecnología que podemos hablar aquí y ver los mecanismos que se hacen, tiene que ver con esa actitud paranoica en la cual el Estado se declara víctima de los ciudadanos y víctima de Twitter, y hoy está generando el ambiente para regular las redes. O sea, está construyendo este escenario para justificar una regulación de redes. El hecho de que una autoridad electoral ya haya pedido oficialmente ya nos debe alertar. El propio actual vicepresidente reelecto lo pidió directamente. Las redes sociales se declaran víctimas de las redes sociales, de los mensajes en las redes. Y yo creo que es un momento
fundamental para empezar a impedir eso. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Solo para hacer una pregunta más bien de carácter técnico, que es lo que uno de los lineamientos que tenemos como usuarios digitales. Al contratar el servicio nuevo en California o en Estados Unidos, han seguido teniendo ataques de DOS, pero no han logrado bajarles la página, pero eso implica un costo adicional para poder mantener ese servicio que los protege. Es así, ¿cierto? Así es, sí. ¿Y han rebajado los ataques a partir de que han tenido el sistema o no? ¿O siguen recibiendo Sí, ataques? no, ya bajamos los ataques y lo que nos va a tener que renegociar el costo. ¿Cierto, no? Bien que lo dices. y nada más, lo que tú decías para terminar. Yo estaba justo leyendo un libro de Coetzee, el premio Nobel de literatura, que se llama Contra la censura, y él mencionaba una frase, porque el tema de la censura es parte de la historia de la humanidad, y viene esto así. Lo que hace el Estado en general, o los grupos de poder, es una amenaza oficial incesante. La amenaza oficial nunca cesa, no termina. Eso es lo terrible. No se cansan de amenazar y de actuar constantemente, ¿no? Y está salpicada de espectáculos de castigo ejemplar, y esto inculca cautela, vigilancia, autocensura. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Entonces, para cerrar, vamos con Daniela Salazar, que en base a estos dos casos reales que han pasado, cuéntanos cómo se enlazan con la problemática de violación a los derechos humanos aquí en Internet, desde el punto de vista de usuarios de redes sociales, como un canal, una plataforma para informarnos, comunicarnos y expresarnos. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Buenas noches. Primero tengo que saludar el informe que ustedes han presentado. Realmente es muy oportuno, es muy valioso. En general, todo lo que es monitoreo de violaciones de derechos humanos, documentación, registro de estas violaciones de derechos humanos es muy importante, y más importante todavía en Internet, que es un tema tan desconocido todavía en Ecuador. Así que muchísimas gracias por el informe. Además, creo que está muy bien presentado, las categorías, muy fácil para nosotros comprenderlo y darle seguimiento. Así que muchas gracias por eso, y gracias a ustedes que están aquí a pesar de la lluvia, la neblina y todas las mejores cosas que podrían estar haciendo afuera del Hotel Quito. Voy a tratar de no extenderme demasiado, pero es un tema complejo. Hay muchas cosas positivas que resaltar también respecto a lo que está sucediendo en Internet en Ecuador. Primero, el acceso a Internet. Muy positivo que tengamos una cifra de 65% de personas con acceso a Internet. Probablemente todos los que estamos aquí esta noche usamos Internet todos los días, sin falta. Por lo menos el correo electrónico, algunos también redes sociales, los otros la música, el Spotify, es una herramienta de trabajo para muchos de nosotros también, y eso es muy positivo. Lo negativo es primero que eso significa que 55% de la población todavía no tiene acceso a Internet, y eso crea una brecha de desigualdad muy importante en lo que es, por ejemplo, acceso a la información. Todos nosotros somos personas muy privilegiadas que podemos acceder a un montón de opiniones e informaciones que el resto de la población no puede acceder. El resto de la población, ¿a qué está accediendo? Al telégrafo, que es lo que le regalan, y a ciertos medios tradicionales que han sobrevivido con mucha censura, pero no tienen los mismos privilegios que nosotros tenemos. Eso nos lleva además a un análisis siguiente, que es, sí, tenemos acceso a Internet, pero ¿qué tanto comprendemos cómo funciona el Internet? ¿Qué tan informado es nuestro uso del Internet? Y la verdad es que ese 65% de la población que utiliza Internet tiene muy poco conocimiento sobre cómo funciona Internet y las amenazas que existen a nuestros derechos también en Internet. No estamos conscientes que mientras más digitalizamos nuestras vidas, tenemos mucho menos control también sobre esta información que producimos. Hace casi un año estuvo un peruano, un experto en la Universidad de San Francisco de Quito. Es un ejercicio que yo les voy a invitar a hacer, se llama Oscar Moctezuma, le voy a dar los derechos de propiedad intelectual. Les pido que cojan su teléfono inteligente, me imagino que están todos muy orgullosos de tener un teléfono inteligente, y pongan su clave, por favor, y que lo desbloqueen en este momento. Les estoy pidiendo a ustedes que desbloqueen su teléfono, por favor, y una vez que hayan puesto la clave en su teléfono, se lo pasen a la persona de al lado, a quien sea que esté al lado, así, desbloqueado. A ver cuántos se animan realmente a pasar su teléfono desbloqueado con toda esa información, con todos sus WhatsApps y sus fotos y esos grupos de WhatsApp que te mandan cualquier cosa que no tienes control, y lo está viendo la persona del lado.
Y nos da susto, ¿verdad? Pero no nos da susto pensar en toda esta información que todos los días nosotros estamos compartiendo, quién sabe con quiénes. ¿Realmente tenemos conciencia de cuánta de esta información el Estado está recolectando de nosotros? O sea, ¿realmente no leen ninguno de sus correos y ninguno de sus WhatsApps? Al menos aquí los de Juan Carlos, ¿no? Alguno lo habrán leído. Y no solo el gobierno, también todas las compañías privadas. O sea, estamos conscientes de cuánta información muy privada, nosotros que no dejaríamos que ninguna de estas personas entre a nuestra casa, de repente compartimos información absolutamente íntima con una compañía que está generando mucho Big Data sobre nosotros y que está vendiendo también esos datos. Hay gente que dice que todos estos datos que estamos generando nosotros todos los días tienen más valor que el petróleo, que ahí está toda la plata de los próximos 10 años, está ahí, en estos datos que nosotros generamos todos los días, que le regalamos a Twitter y a Facebook y a muchas otras compañías en Internet. Y si nosotros lo hacemos, imagínense gente que no se sienta a leer todo la guía del usuario y los derechos y la privacidad y demás, y simplemente sube todas sus fotos así, sin ningún control. Es un problema y tenemos que estar más conscientes de las amenazas que también nos trae Internet. Otra cosa positiva. Frente a todas las amenazas a la libertad de expresión, a los medios tradicionales que se han generado en este gobierno, el Internet ha sido un espacio donde todavía se puede ejercer libertad de expresión. Muchos medios digitales han surgido y han surgido más o menos libres de esas amenazas, y eso es importante. Y también, utilizando una palabra que le gusta mucho a este gobierno, lo de democratizar la palabra, la verdad es que el Internet nos permite eso. Muchas personas que normalmente no hubiéramos podido expresar nuestra opinión en medios de comunicación tradicionales, de repente a través de redes sociales pueden expresar sus opiniones, compartir información, y esa persona cuyas opiniones yo nunca hubiera podido leer porque el medio quizás no le hubiera dado un espacio, hoy yo puedo seguir a esa persona en redes sociales, y así se va democratizando la palabra, la opinión, y eso es muy bueno, que el Internet nos dé esta facilidad. El acceso a la información también es algo positivo, que el Internet nos permite ejercer este derecho tan básico. Pero también hay muchas amenazas a los derechos humanos gracias al Internet. Voy a ver algunas así rapidito que ya las dijo Juan. Primero, esta censura, pero sin control judicial, ni control de ningún tipo, sin garantías, a veces por el Estado y a veces también por privados, ¿no? Estos ataques de DDoS a veces vienen del Estado, a veces son ordenados por el Estado, pero a veces son también privados. Claro, nos bajan un video del pocho de YouTube y todos estamos indignados, pero no estamos conscientes de quién está pidiendo eso. Ahora sí el Estado, o sea, también ciertas compañías a quienes esto les conviene. A veces no tiene que interferir el Estado, a veces, por ejemplo, Instagram decide que hay una foto que no tiene que publicarse porque están ahí las tetas de una mujer. Resulta que esa mujer estaba protestando contra el aborto y quería mostrar sus tetas. ¿Quién es Instagram para decidir si esa foto violaba las políticas de usuario o no? Bloquearon la imagen de una mujer, por ejemplo, que estaba haciendo una campaña sobre la menstruación, y a Instagram le parecieron demasiado fuertes y las dio de baja. ¿Quién es Instagram para censurarnos todas estas imágenes? Y no estamos conscientes, siempre tenemos esta lucha contra el Estado, que está bien, pero no estamos conscientes de lo que está pasando ahí por los intermediarios de Internet también. Volviendo al Estado, una siguiente amenaza es el uso abusivo del derecho penal para intimidarnos, como en el caso de hoy día de Luis Eduardo Vivan, con quien también me solidarizo, y en otros casos donde ha sucedido mucho más que la intimidación. El caso de Sebastián Ceballos, por ejemplo, en Cuenca, yo no sé si ustedes lo recuerdan, él llegó a ser condenado penalmente por un tuit sobre un funcionario público, además, ministro de Relaciones Laborales en ese momento, un tuit en el que él no hacía más que opinar y dar información verídica sobre todos los familiares que este funcionario público tenía trabajando para el gobierno, o sea, era información verificada y una opinión, y finalmente fue condenado penalmente, y claro, como es costumbre en este gobierno, luego le perdonan, ¿no? En este caso lo que ocurrió fue la reconvención, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue ahorita la palabra, cuando finalmente te perdona, la demandante te perdona. Después tenemos, y ya lo hemos visto acá, este uso abusivo de los derechos de autor para limitar la libertad de expresión en Internet, ¿no? En ciertas legislaciones, como en Estados Unidos, se da mucha preponderancia a los derechos de autor, y entonces esto ya lo descubrió el gobierno, y le resulta muy fácil ir a Estados Unidos
y decir, acá plan B me está poniendo una foto del presidente que está protegida por derechos de autor, deme de baja ese contenido. Y los procedimientos, la ley lo que dice en Estados Unidos es, primero doy de baja y después hago algún esfuerzo por notificarle a quien haya subido esa información o esa foto que hay una queja en su contra, y solo después de que esa persona se defiende de un montón de mensajes muy intimidantes y jurídicos que te manda tu servidor, o que te manda Facebook, que te manda YouTube desde Estados Unidos, ¿no? Podrían 10 días después, cuando ya no es nada relevante en la noticia, volver a subir esa imagen. Entonces, ya el gobierno descubrió esto y se abusa, ¿no? La SECOM directamente, Patricio Barriga, ya no es ni siquiera Cuidar, es Patricio Barriga, la SECOM, eso está, no me estoy inventando yo, está totalmente comprobado, dirigiéndose a estos portales y a estos servidores para que den de baja información que está totalmente protegida por el fair use, por el uso justo del derecho de autor, pero hasta que comprueben esto en Estados Unidos, pues se pierde la relevancia o la oportunidad de la noticia. Tenemos también muchas afectaciones al derecho a la privacidad, como les dije, toda esta información que recopila el Estado, toda esta información que recopilan los privados, pero además esto que hace el Estado, que es difundir datos personales nuestros, ¿no? Recientemente lo vimos, por ejemplo, con los 4 pelagatos, que en algún momento el presidente dijo no solo quiénes eran, dijo dónde vivían y la geolocalización de sus hogares y demás, para que la gente vaya a protestar en su contra, ¿no? Esta difusión de datos personales nuestros a través de Internet también es un problema que lo estamos viendo con demasiada frecuencia. La violencia y la discriminación tampoco podemos olvidar. Sí, el Internet nos permite opinar y eso es maravilloso, pero también a través de Internet hay muchas formas de violencia, muchas campañas de desprestigio contra las personas, amenazas de muerte, a veces contra ciudadanos particulares, a veces contra periodistas, a veces también contra funcionarios del Estado. Y todo esto está ocurriendo en Internet y es sumamente peligroso para los jóvenes. El tema del bullying a través de las redes sociales, ¿no? Cómo se te destruye la vida a través de una imagen de manera muy rápida que hoy circula en Internet, eso es un problema. El vicepresidente electo ya manifestó que quiere acabar con el anonimato en la red. Ese es un tema que nos tiene que tener muy pendientes y muy alertas. Y podría seguir con muchas otras violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Internet. Y claro, la respuesta parece ser siempre: queremos un Internet libre, libre de censura, libre de todo. Y ahí es donde yo creo que la academia tiene mucho trabajo que hacer. Es decir, Internet libre no significa necesariamente que el Estado no intervenga para nada, porque a veces el Estado tiene que intervenir. El problema es encontrar en dónde está el punto medio, el punto proporcional. Pero claro, a veces se utiliza el Internet, por ejemplo, como una amenaza de intimidación, ¿sí? Una mujer sufre un ataque sexual, ¿no? ¿Y qué están haciendo las personas para protegerse? Pues graban la violación y luego le dicen: ah, tú te vas a ir a denunciar a la fiscalía, perfecto, yo subo el video al Internet, ¿no? De la violación, de la agresión sexual en tu contra. Obviamente que el Estado tiene que intervenir si es que alguien sube un video como ese, ¿no? Entonces, sí, hay ciertos niveles de intervención que son necesarios, pero que no pueden implicar censura. Y ahí tenemos, como dije, mucho trabajo que hacer, porque no queremos que se regule el Internet a punto de que no podamos informarnos adecuadamente, que ya no podamos acceder libremente a las opiniones y a las informaciones que circulan en Internet. Más todavía en época de campaña electoral, que es muy importante estar informados, pero tampoco podemos pensar que tenemos que impedir que el Estado se meta. De hecho, es que el Estado lo va a hacer, lo está haciendo ya, el Estado ya está metiéndose en nuestra privacidad, el Estado ya está solicitando que den de baja un montón de contenidos, y sería mejor que lo haga, ¿no? Si se va a dar una ley, hoy lo hace sin ninguna facultad legal, mejor que haya una ley y que esa ley tenga una perspectiva de derechos humanos y que sea debatida públicamente y que organizaciones como Usuarios Digital puedan ir a opinar en el debate de esa ley. Yo creo que esas cosas es mejor transparentarlas, ¿no? Antes que simplemente pretender que el Estado no se meta en Internet, porque eso me parece que es por lo menos iluso. Prefiero, como digo, que haya niveles de legalidad, de proporcionalidad, control judicial claro y demás. Pero sí creo que la defensa del Internet no le corresponde solo a una organización como Usuarios Digitales, nos corresponde a todos. Desde la academia estamos tratando de hacer nuestra parte. Hemos hecho documentación, por ejemplo, del caso de cómo Amazon daba de baja
la información que subía Cuatro Pelagatos. Sacamos recientemente un informe con una clínica en Estados Unidos, perdón la autopromoción, pero recientemente sacamos también un libro, ¿no es cierto? Aquí está una de las doctoras sobre regulación de Internet y derechos digitales en Ecuador, que tiene como todas las perspectivas: telecomunicaciones, penal, niñez, derechos humanos, ley de comunicación. Estamos tratando de pensar el tema, de dar una voz crítica respecto de la regulación del Internet en Ecuador, pero estamos conscientes que nos queda mucho trabajo que hacer. Ese trabajo lo tenemos que hacer conjuntos. No podemos estar por separado los medios de comunicación, los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil y los usuarios. Tenemos que estar todos juntos en esta lucha. No podemos esperar a que nos den de baja nuestra cuenta, a que metan a la cárcel a Luis Eduardo Vivanco, a que no podamos ver el video del Pocho. No podemos esperar a que nos quiten el acceso al Internet para empezar a defenderlo. Tenemos que empezar a defenderlo todos los días, y por eso saludo que estén ustedes aquí esta noche. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Agradezco a todos nuestros panelistas. Los invito a sentarse nuevamente en primera fila, porque vamos a cerrar este evento con una última presentación súper breve, súper rápida. En 10 minutos, el ingeniero Humberto Artos, que también es parte de Usuarios Digitales, nos va a mostrar la parte técnica de cómo nosotros hacemos este monitoreo de amenazas, pero también otro tipo de monitoreos de un carácter un poco más tecnológico, para que conozcan el trabajo que estamos haciendo, que de seguro les va a parecer muy interesante, y también lo ponemos a disposición suya. Queremos ser el brazo tecnológico en la lucha de derechos humanos aquí en Ecuador. Los invito a primera fila. Un aplauso para los panelistas. Y vamos a tener la última presentación. En 10 minutos vamos a conocer el componente tecnológico de Usuarios Digitales en los diferentes tipos de monitoreo que realizamos aquí en el Ecuador. Bueno, buenas noches con todos, una noche muy fría. Bueno, el asunto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es que hemos preparado este monitoreo en base a todos los casos? ¿Cómo los hemos registrado? ¿Cómo los hemos reportado? Se los voy a comentar a continuación. Los tipos de monitoreo que tenemos nosotros son a través de las redes sociales, y también lo monitoreamos lo que es cuestión de portales web y la internet como tal. Entonces, para el monitoreo de redes sociales, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un análisis cualitativo y cuantitativo en base a las palabras clave y los parámetros de búsqueda avanzado de cada una de las redes sociales. Como sabemos, cada red social tiene su configuración, tiene también la parte para poder buscar hashtags, lo que son tendencias o lo que nosotros queremos, pero también tiene la parte avanzada para hacer el tipo de análisis que nosotros hacemos, y esas son las herramientas que nosotros utilizamos. Entonces, lo que monitoreamos es básicamente las categorías que ya se les había expuesto, o sea, hashtags, tendencias, eventos, movilizaciones públicas, bloqueos, suspensiones, etc. Todo lo que ya se les había expuesto en las categorías. Para la parte del monitoreo de los portales web e internet, esto es un poquito más técnico, pero lo voy a hacer sencillo para que nos entendamos todos. La metodología, ¿qué es lo que hacemos? Realizamos igual un análisis estadístico del tráfico de red, tiempo de respuesta y estado de los portales web seleccionados. Monitoreamos a través de múltiples equipos asociados, equipos móviles, tablets, celulares, smartphones, computadores, en varios sistemas operativos, con 3 proveedores a nivel de internet a nivel nacional y servidores externos a nivel internacional. Eso en sí, básicamente, para no darles muchas vueltas, es como tener a una persona sentada las 24 horas del día, los 365 días del año, por ejemplo, monitoreando, no sé, se me ocurre google.com, que te cargue súper bien, google.com, enter, google.com, enter, viendo que la página esté cargando normalmente, y si es que hay algún tipo de retardo o no carga, simplemente se lo reporta. Es básicamente así, pero lo tenemos automatizado. Realizamos el análisis de los portales web seleccionados a través de sistemas propios que nosotros los hemos desarrollado y los hemos implementado. Analizamos el estado y la estabilidad del Internet de los principales proveedores locales del país, que más adelante les voy a decir cuáles son. Estos son unos ejemplos de los sistemas que nosotros hemos implementado con los que realizamos los monitoreos de los portales web, del Internet, en este caso. Como pueden ver, son algunos. Ahí hay otro. Esto es básicamente lo que es el monitoreo de Internet. Es bastante sencillo, una vez que coges
Ahora, una vez que tenemos toda esta información de las alertas en las redes sociales, en el internet, etcétera, ¿cómo es que nosotros lanzamos una alerta? Porque no es cuestión de simplemente la primera noticia que se te cruza en la red social o lo que te cuenta un compañero, un vecino, etcétera, lo publicas. Eso no se debe hacer. Nosotros evitamos al 100% publicar estas, lo que se llama las noticias falsas o fake news. Entonces, ¿cómo es nuestro proceso para discriminar estas noticias? Una vez terminado el análisis y la recopilación de toda la información, buscamos y monitoreamos en las redes sociales y la web cómo está este incidente, cuántas veces se repite, buscamos el origen del mismo, hacemos una especie de línea de tiempo. Entonces lo rastreamos manualmente a través de los buscadores, como les había explicado al principio. En el caso de ser un incidente a través del portal web, ¿cómo lo rastreamos? A través de nuestros sistemas de monitoreo, que ya les expliqué cómo los implementamos. Entonces lo rastreamos y a través de otras técnicas también que son más profundas de ingeniería, logramos determinar que el incidente se está dando y está ocurriendo en tiempo real. El proceso también tiene que ver con los actores, entonces los identificamos y nos ponemos muchas veces en contacto con ellos para poder realizar un seguimiento, un acompañamiento, y esto otra vez nos sirve también para reportar la alerta y realizar nuestros boletines en el portal web y las redes sociales, este tipo de seguimiento para ver qué pasó con el caso desde origen a su fin. Toda esta información, ¿para qué la hacemos o para qué realizamos este tipo de reportes? Sí, analizamos y distribuimos toda la información recopilada con el objetivo de realizar reportes nacionales, internacionales, y que en muchas ocasiones se hacen eco y se están haciendo eco actualmente en ONGs o organismos tanto a nivel nacional como internacional, medios de prensa, etc. Y este tipo de cosas también llegan a estos organismos de renombre, así como la ONU, como en el Informe Periódico Universal, en el que usuarios digitales, junto con Fundación Mil Hojas, llevaron todos estos casos de información a las Naciones Unidas, por lo cual se replicó hacia todo el mundo. ¿Qué esperamos del futuro y también qué estamos trabajando? Todo este tipo de cosas tienen una evolución. Nosotros constantemente nos encontramos innovando los procesos, los dispositivos y nuestros sistemas. ¿Para qué? Para brindar lo que es confiabilidad y tiempo de respuesta. La confiabilidad, como les decía, porque nunca nosotros reportamos noticias falsas, y más que todo la respuesta y tiempo de respuesta del sistema, de nuestros sistemas, nos ayuda para poder hacer el seguimiento del caso y que en el caso del tipo de incidente pueda terminar rápido. No sé, se me ocurre, por ejemplo, un ataque de denegación de servicios o un hackeo, lo podemos reportar. Muchas veces los casos e incidentes que hemos tenido nosotros sabemos más rápido que la persona a la que está siendo vulnerada su derecho digital o está siendo hackeada, etc. Entonces nosotros les avisamos, entonces nos enteramos mucho más rápido que la persona a la que le está pasando. Lo que son los portales de internet, a través de, creo que esto ya les dije, sí. Actualmente nos encontramos desarrollando un sistema de monitoreo 24/7, como les dije, adicionales a los que ya tenemos, a través de microcomputadores y software especializado. ¿Por qué? Con el objetivo de desplegarlo a nivel nacional en las principales ciudades del Ecuador, y también estamos haciendo convenios con ONGs internacionales y también otros países del mundo. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que estamos haciendo aquí, pero en muchos otros países y en muchas otras ONGs, con muchos otros portales web. En este caso, por ejemplo, estamos empezando a trabajar con Venezuela, estamos haciendo unas pruebas. Como sabemos ahorita, el caso de ellos en cuestiones de internet tiene muchas observaciones. Entonces, nosotros queremos este tipo de investigación y trabajo replicarlo en muchos otros países alrededor del mundo. Aquí hay un ejemplo de lo que veríamos. En este caso todo lo tenemos que mostrar mediante gráficas para que vayan los reportes y tener toda esa data almacenada. Entonces es más o menos el tiempo de respuesta de un portal web analizado por fechas, tiempos, etc. Este es el que actualmente está desplegado y está funcionando en el Ecuador, y lo pueden encontrar en nuestro portal web en la pestaña de monitoreo, que es la calidad de servicio de los proveedores de internet que están ahí en las principales ciudades del Ecuador. Entonces están contratadas, como ven ahí, las velocidades de subida y bajada, y nosotros a través de estos microcomputadores y el software realizamos este tipo de estadísticas. Entonces podemos ver el tráfico y las velocidades de subida y bajada en las fechas a diario, de 24 horas. Entonces nosotros podemos monitorear que en este caso sí, el servicio estuvo constante, está funcionando. Obviamente vamos a ver esos altos y bajos porque
usaron más el internet, usaron menos, etcétera, pero como podemos ver, el servicio del proveedor lo está dando. ¿Esto para qué? Porque a futuro también se puede realizar con esto reportes de transparencia, reportes de que el servicio está bien, está mal, etcétera, todo ese tipo de cosas que nos ayudan a nosotros como usuarios de internet a seguir adelante con nuestras investigaciones, trabajos, etcétera. En cuestión de las redes sociales, aquí hay algo muy interesante. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros describimos, todas las tendencias, todo puede ser codificado y programado en un programa, valga la redundancia, para que este pueda ser monitoreado. Todo lo que escribes tú, puede ser monitoreado y codificado. De tal forma que solo tú tienes esa huella digital en el internet y te podemos decir, sí, él lanzó este tweet a tal hora, tal. Entonces, utilizando el mismo sistema que les comentaba desplegado para monitorear el internet, en el mismo microcomputador también lanzamos estos programas para monitorear la red. Nos encontramos realizando pruebas para realizar análisis, lo que se llama análisis de sentimiento, con lo cual nosotros podemos rastrear cuentas bots, trolls en las redes sociales, etcétera. Todo ese tipo de cuentas o cosas en las redes que, como sabemos, nos hacen daño a nosotros como usuarios o vulneran nuestros derechos digitales. A través de los reportes generados por estas implementaciones y también trabajo conjunto con Facebook y Twitter, que como saben están lanzando campañas muy fuertes con lo que es de fake news o violencia de género o este tipo de cosas, pues podemos descartar noticias falsas, denunciar cuentas que vulneran nuestros derechos digitales, cuentas bot, etc. Entonces, esto es lo que veríamos una vez el sistema esté completamente implementado. ¿Qué es esto? Es el análisis de monitoreo de la primera y segunda vuelta electoral por fechas, los días están aquí. Todas estas cuentas que ven aquí son los trolls y bots, los bots, que día a día lanzaron tweets con respecto a la política. Todas estas cuentas aquí, como ven, 1.200 según los días de la campaña electoral, son cuentas bots, que quiere decir son programadas automáticamente y están, no sé, cada 5 segundos lanzando un tweet. O sea, no es una persona real la que está aquí. Entonces, todas estas cuentas, ¿ustedes creen que está bien o está mal que existen? No, ¿verdad? Porque esto a su vez llega a las cuentas trolls, etc. O sea, y esto afecta igual así a nosotros como usuarios de internet. Esto es lo que buscamos a futuro. Eso es básicamente el cómo lo hacemos y muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta en general sobre lo que hemos hablado. Por favor, sí, pásale el micrófono, por favor. En la silla. Gracias. Dos preguntas sobre lo último que estabas presentando. ¿Qué estás utilizando para hacer las mediciones de conectividad? ¿Estás usando Uniproof o estás usando Atlas Rive? Y la segunda pregunta es, ¿con qué organización en Venezuela estás trabajando? Bueno, estamos entrando a trabajar con IPS de Venezuela. Ellos también realizan un trabajo parecido, pero no como el nuestro. Nosotros tenemos otro tipo de métricas. IPS. IPIS. Sí, ajá. Y nosotros tenemos otro tipo de métricas, como puedes ver. Y con respecto a la primera pregunta, no utilizamos ningún software como el que tú mencionas, sino programación desarrollada por nosotros mismos. Todo este programa, se me olvidó también mencionar, lo estamos desarrollando en conjunto con Daniel Riofrío. Él es Fellow de Open Technologies para la Universidad de Nuevo México. Entonces, a través de él estamos desarrollando todo lo que es este código, script de programación, para poder realizar todo lo que te estamos mostrando. Otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta sobre todo lo que hablamos aquí? Gracias. Hola, mucho gusto, buenas noches. Quisiera preguntarles si han pensado en ampliar las categorías de transgresiones o de amenazas que podrían existir en el Ecuador, y si es que están pensando tal vez en alguna situación de protección a niños, niñas y adolescentes. Bueno, las categorías salieron de monitorear las amenazas en general. O sea, una vez monitoreadas y registradas, crear y ubicarlas en categorías. Si aparece una amenaza diferente y la registramos y no consta en las categorías, necesariamente habrá que crear nuevas categorías. Lo de protección a niños y adolescentes, pues
está dentro de la protección y vigilancia de derechos humanos, estamos presos a colaborar, no es nuestra misión, no es nuestro objetivo principal, pero si hay organizaciones que creen que les podemos dar un apoyo, una mano desde el punto de vista tecnológico en la defensa de derechos, enfocado a niños y adolescentes, con mucho gusto como usuarios digitales. Gracias. Sí. Bueno, mi pregunta iba por... en algunos países, ¿no es cierto?, estos temas ya son como que... O sea, hay otro tipo de luchas, ¿no?, que es un poco más complejas. En el caso de Estados Unidos hay lo del net neutrality, lo que está pasando ahorita, ¿no es cierto? Y bueno, ¿eso cómo implicaría a nuestro país? O sea, ¿cómo se podría replicar esas cuestiones acá, ¿no es cierto? Porque yo creo que es una cuestión... Son decisiones políticas muchas de todas estas cosas. También si hay algún estudio o se ha verificado, por ejemplo, los datos o sea, de los ecuatorianos en sí, si son datos que están libres tal vez en el internet. No sé si hay una cuestión de eso, de cómo proteger los datos personales, porque el gobierno puede de una u otra forma nuestros datos tenerlos ahí. O sea, ¿cómo se sabe que ellos tienen esa información que es primordial, ¿no es cierto? Porque bueno, mucha gente no lo sabe. O sea, yo al menos no me he puesto a poner... No, creo que alguna vez sí alguien neurótico pone el nombre ahí a ver qué sale en el Google, ¿no? Pero pueda que hoy en día, no sé, vaya a estar alguna otra cosa. No sé si hay algún estudio o algún ejercicio de ese en el que puedan verificar que hay algo de eso en él. Aquí en el Ecuador, que yo sepa, no hay un estudio sobre eso, pero el gobierno tiene el servicio en donde concentra, se me fue el nombre es una secretaría de datos personales, no me acuerdo. Datos seguro. El gobierno tiene concentrado todos los datos de nosotros que han llegado a través de sus diferentes servicios. O sea, SRI, licencias, registro civil, todo eso lo tiene concentrado el gobierno. El gobierno el Estado debería asegurar la privacidad de esa información nuestra. ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? No lo podemos saber. Con respecto a la información que publicamos, justamente lo que decía Daniela, todo lo que publicas en internet y es público, no está protegido, no solo el gobierno, quien quiera va a poder acceder a él. Como mencionaba también la Big Data, hay empresas privadas dedicadas a minar la información pública de todos nosotros a nivel mundial, porque esa información al final es plata. Entonces, ¿el gobierno ecuatoriano lo estará haciendo o no? No sabemos. ¿Hay algún estudio del Ecuador? Puntualmente que yo sepa, no, sobre eso. Pero todo lo que tú publiques sin protección, todo lo que es público, quien quiera lo va a poder ver. Los correos, por ejemplo, si usa servicios como Gmail, que usa SSL, es difícil que alguien lo vea. Pero también ahí viene la parte privada. ¿Quién nos asegura que el proveedor que nos da el internet a nosotros no está espiando lo que no está protegido? Por alguna razón, por curiosidad o por hacer también minería de datos. Entonces, no solo es la parte gubernamental, también es la parte privada, porque información es poder. La data, pues, vale o va a valer mucho. No sé si con eso contesto. Gracias. ¿Alguna pregunta más, tal vez? Sí. Yo tenía una consulta con respecto a el pedido que hace la autoridad condecorada con respecto a la emisión de una ley. Entonces, ¿cuál va a ser la posición de ustedes para, de alguna manera, contrarrestar esta nueva ley que ya la damos por sentada, dada la conformación de la nueva asamblea? Bueno, no es la primera vez que como usuarios digitales participamos o incidimos en políticas públicas o en promulgación de leyes. Por ejemplo, casos de éxito de usuarios digitales, nosotros logramos incidir y generamos ruido alrededor de ciertas partes o artículos específicos del Código Integral Penal que permitían establecer un tipo de vigilancia sobre conexiones Wi-Fi abiertas, ya sean caseras o empresariales o residenciales. O sea, había cosas muy graves que se pretendían implementar en el COI. Logramos hacer incidencia y se evitó eso. Y así lo hemos hecho. Hemos participado como organización de la sociedad civil en debates, en conversatorios, hemos ido a comisiones de la Asamblea.
Pero también, como lo dijo Adela, no solo lo podemos hacer nosotros como usuarios digitales. Tendríamos que todos, como ciudadanos ecuatorianos, preocuparnos un poquito más de eso. Hay los espacios, apropiarnos de esos espacios y hacer llegar nuestra voz. En el caso de la posibilidad de promulgar una regulación específica para redes sociales, usuarios digitales está totalmente en contra de eso. No consideramos necesaria una regulación específica para redes sociales, porque ya hemos visto las implicaciones que eso lleva en la violación de derechos humanos. Entonces, lo vamos a hacer, ya lo hemos hecho antes, y llamamos a todos pues a que también tengamos un poquito de esa corresponsabilidad y lo hagamos en conjunto, o al menos nos preocupemos por lo que está pasando. Ya, vamos con la última pregunta. Pero entonces, ¿qué cuenta se le está pidiendo a las redes sociales? Porque prácticamente en el imaginario está como si esas fueran el internet. Entonces, no quiero salir en la película, gracias. Entonces, ¿cuál es la exigencia? ¿Qué es lo que se está haciendo respecto de las redes sociales? Es como, quizá la regulación, pues no va, porque es un ámbito privado. Entonces, ¿cómo se están manejando ellas? ¿Cuáles son los criterios? Si ahora mismo tenemos datos, bueno, ya lo mencionaba hace rato el caso, el colega, si hay momentos especiales en donde ha actuado la censura dentro de las redes sociales, ¿cuáles son sus criterios? ¿Cuál es la relación que guarda con el Estado, las redes sociales? Entonces, yo creo que es un tema interesante también como usuarios, como ciudadanos, de pedir cuentas de qué es lo que está haciendo, de cómo está colaborando con los estados y bueno, y pedirle cuentas, ¿no? Exactamente. Sería como un tema. Yo creo que Daniela lo mencionó, por ejemplo, yo los casos de Instagram, también se han visto en Facebook, y prácticamente en toda plataforma social hay contenido que para las políticas de esa red social no le parece adecuado y simplemente le dan de baja o lo suspenden. Son políticas de esa red social. Ahora, todo va evolucionando, todo va también migrando. Hoy tenemos Facebook, hoy tenemos Twitter, quién sabe qué va a haber en 5 o 10 años. Las colaboraciones entre algunas empresas de tecnología y gobiernos también, sí, se ha visto que son ciertas. Y tenemos también que estar atentos a eso, como lo dijo Daniela, no solo los estados, los gobiernos están interesados en vigilarnos, en censurarnos, en acceder a nuestra información. Las empresas privadas también lo están haciendo, tal vez con otro objetivo, con otra visión, pero lo están haciendo, o lo van a hacer, o lo están pensando en hacer. ¿Qué hacemos? Pues estar conscientes y hacer un uso responsable de nuestras redes, saber lo que estamos confiando a esas empresas, saber cuáles son las condiciones de uso que nos está dando esa empresa, porque generalmente hay una frase que dice, si el servicio, si el producto es gratuito, el producto eres tú. Nosotros le estamos dando gratuitamente toda nuestra información a esas empresas, y personalmente no creo que no deberíamos usarlas, pero sí estar conscientes de qué es lo que estamos compartiendo, de qué información le estamos dando a estas empresas, estar conscientes de eso, porque no usarlas sería alejarnos completamente de una convergencia real y práctica que estamos viendo actualmente. Pero sí, hay que estar vigilantes, porque no solo es el Estado, las empresas tienen otros intereses, pero intereses al fin y al cabo. Muchísimas gracias por su presencia. Los invitamos a un pequeño bocadito al fondo del salón. Agradecemos su tiempo, su atención, y como usuarios digitales estamos pues a sus órdenes.